David y el Fondo Rancagua de la familia Juan Agustín Figueroa, ex ministro de Agricultura de Elwin y presidente del Tribunal Constitucional, y el dueño de la Fundación Neruda. El otro fondo, tiene dos, el Fondo Rancagua y el Fundación Neruda. Y ahí queda. Luego vino un proceso largo hasta que llegamos a la reforma agraria. Durante la reforma agraria entra en conflicto podríamos decir los conceptos, pero yo creo que más los conceptos. ¿Cuál era el lema de la reforma agraria? El lema, había un lema. La tierra para el que la trabaja. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero resulta que en los fondos particulares, el Fondo Rancagua, el Fanta Rosa de Corpi, no había mapuches, lo habían sacado todos para afuera. Y traían inquilinos del norte. Entonces la tierra para el que la trabaja, para los inquilinos, para los campesinos, los peñas, no, la tierra para sus verdaderos dueños. Recuperemos las tierras. Y ahí empieza una suerte de conflicto hasta que llegamos, se dicta la ley de reforma agraria el año 67 y con el gobierno de Allende hay una voluntad política de enfrentar el problema territorial mapuche. Y se enfrenta de tal forma que se ocupan la ley de reforma agraria para ampliar las tierras. Y además que hay apoyo productivo, hay apoyo crediticio. Yo no es que esté a favor del gobierno, así fue. Hay apoyo crediticio, se funda el Instituto de Desarrollo Indígena, el IDI, en el Fondo Trianón, ahí donde después fue el DACIN. Y hay un pool de maquinaria, unas máquinas, estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de estas super máquinas, que máquinas rumanas, así bien rústicas, bien comunistas las máquinas. Rumanas, así, que iban avanzando, ¿sí? No muy chora, pero productiva, de aquellos años, y que van pasando de fondo en fondo, cosechando las tierras que se trabajaban comunitariamente. Viene el asentamiento Montituimapul, el asentamiento, el de ustedes, o sea, el que está al lado del Quetrahue, donde está el Michimalonco, el Miguel Cayupán, en Encilla, y extrañamente, y no extrañamente, pero también coincidente con eso, el año 62, el primer fondo que se toma, los Peñes, para recuperarlo, es el fondo Chihuahua. Aquí es donde mataron a Rodrigo Molinado. Y por primera vez también, el año 62, acude a la zona un alto contingente, 500 personas en sus camionetas, en sus caballos, del origen del Patria y Libertad, a esa zona también. Todo ocurre ahí, en Ercilla. La zona roja, dice informe especial. Bueno, y se recuperan estos fondos, se ponen en producción, vienen los asentamientos, se forestan parte importante de los fondos en convenio entre la CORA, la CONAF y el IDI y las comunidades, y viene el golpe de Estado. En la reforma agraria en general hay una experiencia muy grata de lo que fue ese proceso. Se vivió mejor, se alimentó la gente, se trabajó, se produjo, se trabajó comunitariamente. El asentamiento, los asentamientos en general fueron una experiencia de trabajo comunitario que significó mejorar la calidad de vida del pueblo mapuche. Pero viene el golpe, y con el golpe viene la represión. Represión que, bueno, que hoy día está como muy de moda ver, pero y está bien, ver en la tele, programas, etcétera. Pero en la Araucanía fue distinto que en las ciudades. En la Araucanía fue especialmente virulento porque tuvo un carácter racista muy fuerte. En la Araucanía los dueños de los fondos se paseaban con los militares, con los carabineros, diciendo: ese es del asentamiento, ese que está ahí está organizado así. Y son los mismos que después hoy día los peñas los ven en la ciudad, en Galvarino, en Lumaco, en Coyipulli. Ve a las mismas personas que delataron o que se ensañaron con tus parientes. Entonces, y lo otro que hubo es que la tortura y la muerte muchas veces fue en presencia de los familiares. Uno lee el informe Reti y ve datos muy crudos de gente que fue torturada en presencia, inoculando el miedo, inoculando el terror. Y por eso en el informe Reti hay alrededor de 30 casos de mapuche, cuando los casos fueron muchos más. El miedo quedó insertado ahí. Pasaron años después, ya, bueno, y lo otro, todos los bienes que se levantaron, las mejoras realizadas, los camiones, las maquinarias, los potreros, los huertos, los cercados, nada se devolvió. Nada se devolvió.
los valores, las platas, nada se devolvió. Entonces cuando se habla de la deuda histórica del Estado chileno, no es solamente los fondos, también se nos viene a los partidos políticos, con todo el respeto que le puedan merecer a cada uno, les devolvieron la imprenta, los bienes, las casas. A los mapuches no devolvieron nada. Nada. Y viene el golpe y con el reguero de muerte y de despojo que acabo de relatar, y lo grave, entre otras cosas, que y se acaba la dictadura y llega la democracia. Y con la democracia llegan también las intenciones y el sueño de volver a construir un país en conjunto, etcétera, que se ve truncado rápidamente cuando se aprueba RAL. Con la ley indígena, que había sido una demanda, se borra con el codo porque el Estado sigue apoyando los grandes proyectos. En algún momento fue triguero, ahora era hidroeléctrico. Prontamente va a ser minero, en la zona mapuche, ya lo era en el norte. Y el año 97 empieza lo que es la nueva movilización mapuche por recuperación de sus tierras. Y empieza, ojo, cuando empiezan a pasar los primeros camiones cargados de árboles, de pinos, de eucalipto, por Lumaco. Y esos pinos y eucaliptos son los mismos pinos y eucaliptos que habían plantado las comunidades en convenio con el Estado durante el proceso de reforma agraria y que habían madurado. O sea, los peñis empezaron a ver sus pinos pasar por ahí. No eran los pinos antes que llegara Colón, no. Pinos plantados por los peñis en convenios con el Estado y de los cuales el Estado no se hacía cargo. Y que habían llegado a las empresas forestales porque después del golpe de Estado pasan a Corfo, que está en manos de Julio Ponce Lerú, el yernísimo de Pinochet, y él lo entrega a precio de huevo a la Forestal Crece, que es la Forestal Arauco, antecedente directo de la Forestal Mininco de la familia Mari. Eso fue. Y empiezan las tomas de los fondos para recuperar estos espacios, y con las tomas de los fondos uno podría pensar que estamos en democracia, por tanto lo que se aplica es la ley indígena y lo que tiene que ver es voluntad política. Lo que aplica la concertación, digámoslo con sus palabras, es la muerte, es la criminalización y es la judicialización de la demanda social mapuche. Fruto de eso hay muchos mapuches condenados, muchos mapuches presos y mapuches muertos. Mapuches muertos y sus asesinos hoy día están libres. Los de Matías Cacheleo, los de Jaime Mendoza Collillo, los de Alex Lemun. Y de eso tampoco nadie se hace cargo. Bueno, eso es en general. Hoy día estamos, con esto ya terminar un poco, porque hay que enfrentar la situación como es de verdad. Y hay que enfrentarla con ojos abiertos y con generosidad. Y con el temor de ser abucheado. Yo no tengo candidato, pero sin ir más lejos, cuando fue la huelga de hambre de los mapuches, la Chepa estuvo presa 80 días y nunca fue recibida a sus familiares en la moneda por Michelle Bachelet. Yo no me estoy tirando en contra de Michelle Bachelet, creo que es algo de lo que se tiene que aprender. Y poco se aprende si la primera palabra que dice es que hay que trabajar con las etnias y con los grupos autóctonos, y no con el pueblo mapuche. Empezar a reconocer que hay un pueblo distinto que forma parte de este territorio que se llama Chile. Un pueblo con dioses distintas, con visión distinta, con idioma distinto, no tiene nada que no sea distinto. Y Chile no lo reconoce constitucionalmente, que puede ser pero es un antecedente. Chile y Uruguay son los únicos países en Latinoamérica que no han reconocido sus pueblos indígenas. Y Uruguay no los tiene. Eso, un pequeño aporte histórico a 40 años de la gran represión que se sufrió en Chile y en la Araucanía. Bien, le pedimos un aplauso a Pascual Chuk y Martín Correa, quienes estuvieron con nosotros en nuestro Facebook. Un fuerte aplauso para ellos. A continuación,